Gracias, Ramón. Qué manera tan especial de ser presentados así. Dios mío, tan linda tu persona. Y quiero saludar a todos los que nos están viendo. Es un privilegio, si no he tenido el gusto de conocerles. Mi nombre es Jesús Paniagua. Tengo el privilegio de poder pastorear, eh, casado con la mujer más hermosa que mis ojos han visto, con dos hermosos niños y una familia muy grande que amamos aquí en Guatemala. No soy de Guatemala, si me miran un poco extraño que no me parezco mucho guatemalteco, soy nacido en República Dominicana, en la capital, Santo Domingo. A los 6 años, 7 años, mi familia migra hacia los Estados Unidos y en el estado de Nueva York ejerzo toda mi vida, mis estudios universitarios, eh, aunque los estudios teológicos los he ejercido ya estando aquí en Guatemala, que tengo en Guatemala ya 7 años, 7 años de estar pastoreando aquí en Guatemala junto con mi esposa, con mis hijos y una hermosa congregación. Eh, Me siento muy, muy honrado, quiero ser muy sincero con ustedes. Me siento muy honrado, me siento muy feliz de que me hayan tomado en cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque sé que hay muchos otros expositores que, que me sobrepasan, si lo podría decir de esa manera, personas que tienen mucha más experiencia y que podrían hacer una exposición igualmente o mucho mejor. Así que agradezco a toda la coordinación de Caleo Global, a cada hermano, a cada uno de ustedes, que si los nombrara, más de algunos se me quedaría, pero sé que tenemos aquí a nuestro hermano Ramón, que va a ser el que nos va a compartir esas palabras hacia ellos de agradecimiento de mi parte, muy agradecido y con todos ustedes. Como decía Giovanni, en la sala inicial, creo que todos tuvieron una iniciativa, una intuición de querer eh, conocer un poco más acerca del desarrollo de un líder, del desarrollo de lo que es la función de un liderazgo. Y definitivamente algo que Ramón decía en nuestra sala anterior, mientras ustedes todavía no se conectaban, es imposible poder desarrollar ampliamente y detalladamente una conferencia, una conversatoria, una enseñanza acerca de el liderazgo y su desarrollo en 30 minutos, 40 minutos. Realmente es imposible, pero creo que podemos comenzar algo hoy. Creo que podemos cimentar buenos cimientos, creo que podemos establecer un buen conocimiento sobre qué es el liderazgo, qué es ser un líder y cuál es el desarrollo de nuestra vida para poder ejercer dicho llamado. Antes de continuar, voy a querer orar, pero quisiera saber si me escucho bien y si me ven bien, porque en Zoom eh, creo que no está entrando mi audio bien, porque me marca solamente la pantalla de Ramón, al menos que aquí me hagan un cambio, pero no sé si ustedes ven bien. ¿Sí? Sí, lo escuchamos. Gracias, tan lindos, Sí, gracias. se escucha muy bien. Súper. Ok, súper. ¿Por qué no nos unimos en oración? Vamos a pedirle al Señor que sea Él que nos abra el entendimiento, que nos bendiga con su entendimiento para poder comprobar y poder ver lo que hoy queremos estudiar, siempre a la luz de su palabra. Antes de orar, mis hermanos, comprendamos juntos que aunque estaremos hablando de diferentes términos, estaremos hablando de diferentes herramientas de conocimiento, todo lo queremos hacer a la luz de la palabra. Creo que de todo lo que se pudo decir de mi persona, lo que más me identifica es que soy hijo de Dios y amo su palabra profundamente, me he enamorado de ella. Entonces todo lo que hago, sin importar el área de desarrollo, tiene que ser a la luz de la palabra. Así que
Vamos a orar. Te quiero invitar a que cierres tus ojitos un minuto conmigo. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, hoy venimos todos delante de ti con una expresión de gratitud. Gracias por cada administrador, cada persona que forma parte de la directiva de Caleo Global, que han preparado esta plataforma para que podamos ser alimentados y retroalimentados con tu verdad. Gracias por este privilegio que tengo de poder exponer. Entiendo, Padre amado, que serás tú y tu palabra y tu entendimiento gloriándose en cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Una de las primeras cosas que me gustaría comenzar con ustedes en el tema de liderazgo, en el transcurso de lo que vamos a estar hablando, les estaré compartiendo algunas experiencias que he podido tener en la vida. No necesariamente las mejores experiencias, sino experiencias dolorosas, difíciles, experiencias de malos ejemplos que fueron una cátedra para aprender lo que no es ser un líder, especialmente cuando estamos en la voluntad del Señor. Cuando miramos el término liderazgo, a mí me gustaría que visites conmigo primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Voy a citar a Timoteo 2 veces en el transcurso de esta conversatoria, pero necesito que entiendas algo acerca de cada vez que Pablo le escribía a Timoteo. La intencionalidad de Pablo siempre fue cuidar a Timoteo de él no ser tropiezo para la iglesia, de él no ser un mal ejemplo para la iglesia, de él no contaminarse de los que se han separado de la doctrina. Y Pablo está continuamente queriendo cuidar el corazón de Timoteo, el desarrollo ministerial, el desarrollo espiritual para poder ejercer su liderazgo efectivamente. Recordando que Pablo, cuando enviaba a Timoteo a las iglesias, hablaba de Timoteo como aquel de quien él confía. O sea que cuando nosotros hablemos de Timoteo, resumiendo, Timoteo es un confiado de Pablo. Timoteo es un personaje que se describe que desde el entendimiento del liderazgo que ejercía a través de los labios o a través del lápiz de Pablo, era un líder aprobado. Una de las primeras cosas que quería presentar y que sirviera como introducción es una palabra que Pablo le habla a Timoteo y que Timoteo entienda para los que los rodean, para que los rodean a él. En otras palabras, Timoteo entiende que los que desean obispado, buena cosa desean. Desde una manera presentando el obispado no como algo que solamente debe de abrazar Timoteo, sino como algo que todo el mundo que desee hacerlo será una buena noticia para el cuerpo. Viéndolo desde esta interpretación, viéndolo desde el episcopé, que es la palabra griega de obispado, entendiendo que habla acerca del oficio, pero hay diferentes palabras en el griego, entre una en específica que voy a querer resaltar, pero como introducción. Como introducción, cuando hablamos acerca del desarrollo del liderazgo, y si yo puedo poner otro título, no un título que va en contra del título que está, sino un título que creo que puede aferrarse más cerca de nuestro entendimiento en esta noche, y es que podamos entender la naturaleza del liderazgo. O sea, todo liderazgo proviene de una naturaleza. No solamente podemos hablar del desarrollo del liderazgo, ya que el liderazgo no lo podemos ver como una práctica en la cual mientras más la practicamos nos volvemos mejor haciéndolo. No funciona así. El liderazgo no es algo que mientras más yo lo practico, mejor me vuelvo, porque en muchos casos mientras más lo han practicado, peores se han vuelto. Tenemos líderes que caben en la descripción de los Gálatas, que comenzaron en lo espiritual, pero que terminaron en lo carnal. Por lo tanto, la repetición o la práctica del liderazgo no hace a un líder. Por lo tanto, no podemos aferrarnos solamente a su desarrollo, sino poder abrazar íntimamente su naturaleza. Por lo tanto, si tú estás apuntando en esta noche, gracias por eso. Y lo primero que quiero que apuntes es poder entender en esta noche la naturaleza del liderazgo que tú quieres ejercer. Quiero que esta conversatoria sea personal.
Quiero poder de alguna manera hablar muy contigo. No sé exactamente cuánto estamos conectados, pero quiero poder hablar con cada uno de ustedes como que si estuviéramos hablando uno a uno. Por ejemplo, cuando cada uno de ustedes decidieron, yo no sé si pueden, bueno, por tema de tiempo no lo vamos a hacer. Quisiera hablar con ustedes, pero el tiempo es corto. Si lo pueden mandar en los chats, yo creo que lo puedo leer. Eh, ¿Qué les movió a ustedes? Por favor, escuchen esta pregunta. ¿Qué movió el corazón de ustedes cuando miraron desarrollo de liderazgo? Miraron también otras dos conferencias fantásticas, muy importantes, y decidieron entrar a esta. ¿Qué fue eso? ¿Qué naturaleza fue la que se sintió atraída a escuchar un tema acerca de liderazgo? Y creo que eso es lo que quiero analizar contigo en los próximos pocos minutos que vamos a tener hoy, pero sé que serán minutos bien utilizados. Por ejemplo, entonces Pablo le está diciendo a Timoteo que desear el obispado es cosa buena, que el obispado no solamente ha sido considerado para él, sino que ciertamente es algo que debería de nacer en aquellos a quien el Padre le permite este sentido. La palabra obispado tiene diferentes raíces, entre ellas, como ya hablé, un oficio, pero hay algo que me llamó la atención, no quiero leer los demás, y para mí fue muy interesante porque hablaba en cierta parte como un castigo. O sea que cuando hablamos de el liderazgo, lo presenta como si fuera un castigo. Por favor, no vayan a pensar que ser un líder es un castigo de Dios. El Señor me ha castigado porque me ha puesto de pastor. No, por favor, tenme paciencia. Nadie se salga todavía. No es una herejía. Quiero construir algo contigo. Cuando habla acerca de castigo, lo está hablando desde una interpretación literal de un niño. ¿A qué quiero ir con esto? Cuando habla acerca de una de las descripciones del episcopé, por ejemplo, cuando tú y yo fuimos niños, yo creo que entre nosotros hay personas que fueron hermanos mayores. No sé si tú puedes levantarme la mano si te tocó ser hermano mayor. ¿A alguien le tocó así que hermano mayor que tuvo que criar a sus hermanos y echarle la mano? Y amados, eran líderes en sus casas. Los que me levantaron la mano, escuchen, ustedes eran líderes en sus casas. Pero cuando les tocaba ejercer ese liderazgo en su casa, ¿cómo se sentían? Se sentían castigados. O sea, mamá, ¿por qué tengo que cuidarlo? ¿Por qué tengo que ir con él? O sea, ¿por qué tengo que ayudarlo? ¿Por qué? Y siempre había un porqué, porque estábamos ejerciendo un liderazgo desde una naturaleza pura, desde una naturaleza santa, donde no se ejercía un liderazgo por interés o por obligación. Y entonces este liderazgo que se ejercía como aquel hermano mayor que tenía que acompañar a sus hermanitos pequeños para que nada les pase, que tenía que encaminarlos a la escuela, o si tenían algo que hacer, tenían que ir. Y si decía el niño chiquito, yo quiero ir a jugar con mis amigos, sí, pero que te acompañe tu hermano mayor. Y el hermano mayor como que, ¿qué he hecho para merecer este castigo? Viéndolo desde esa interpretación, comenzamos a entender que el liderazgo y el desarrollo de un liderazgo en una naturaleza pura y santa, una naturaleza espiritual de Dios, como yo lo llamo, no siempre se va a sentir deleitosa. Esta introducción está triste, deprimida. Alguien ya está llorando en casa. ¿Por qué me metí aquí? Porque por favor, permíteme romperte la burbuja del emocionalismo y de la mentira sobre el liderazgo. El liderazgo no siempre deberá sentirse como algo emocionante, porque entonces proviene de una naturaleza corrompida carnal que busca un beneficio detrás de lo que hace. El liderazgo de un niño que es el hermano mayor es tan puro y santo y tan agradable que habrán días que se sienten cargosos. ¿Por qué? Porque yo no hago esto por un beneficio mío. Hago esto por un beneficio de alguien más, en obediencia a alguien más. Por lo tanto, si estás entendiendo algo conmigo en esta corta introducción, el desarrollo de un líder en una naturaleza espiritual de Dios siempre será en respuesta a obediencia por amor a alguien más. Cuando haga pausas es porque es importante lo que dije. El desarrollo de un liderazgo en una naturaleza
pura, santa, una naturaleza espiritual de Dios, siempre será en obediencia de Dios, en obediencia a alguien, a Dios, por amor a alguien más. Yo no tengo un beneficio aquí. Amados míos, ser un líder no representa un beneficio para mí. Representa carga, compromiso, y habrán días que cierto liderazgo que tendré que ejercer, le diré al Señor, Señor, me estás castigando con algo. Me estás castigando con algo. Y no es un castigo, lo que pasa es que lo vemos tan claro de que nada de lo que hacemos es por nuestro propio beneficio. ¿Están conmigo? ¿Me puedes ahí mover la cabecita si estás conmigo? Tan lindos, tan lindos. Cuando entramos al entendimiento filosófico del término liderazgo, cuando entramos en el término filosófico del término liderazgo, entendemos que la filosofía del liderazgo abarca una serie de creencias y valores sobre el papel y la naturaleza del liderazgo en la sociedad y en las organizaciones. Algunos de los principios fundamentados de la filosofía, yo quiero mencionar algunos de estos. Voy a mencionar 6 para ser exactos. El primer fundamento filosófico, aquí estamos hablando desde la herramienta de la filosofía, sobre el líder, sobre el liderazgo. El primer fundamento filosófico, creo que íbamos a tener una presentación, pero si no voy a avanzar por el tiempo, no quiero ser el último expositor. Pero si tú apuntas con ánimo ahí, número 1, el primer fundamento filosófico del liderazgo es inspiración y motivación. Número 1, inspiración y motivación. O sea que en la filosofía, el liderazgo y su fundamento se establece como inspirar y motivar. Un líder efectivo inspira y motiva a otros para alcanzar metas compartidas, fomentando un sentido de propósito y de dirección. Este es el número 1. Lo vuelvo a repetir porque sé que hablo rápido, es lo dominicano que todavía está en mí. Cuando hablamos de la filosofía o el estudio filosófico del liderazgo, entendemos que uno de sus principales fundamentos es inspirar y motivar, inspiración y motivación. Entendiendo que un líder efectivo inspira y motiva a otros para alcanzar metas compartidas, fomentando un sentido de propósito y de dirección. Punto número 2, fundamento número 2 filosófico, integridad y ética. Punto número 2 filosófico, fundamento número 2 filosófico, integridad y ética. Los líderes deben actuar con integridad y ética, siendo modelos a seguir para aquellos a quienes lideran y tomando decisiones basadas en principios morales sólidos. Otra vez, fundamento número 2, fundamento filosófico número 2, integridad y ética. Entendiendo que los líderes deben actuar con integridad y con ética, siendo modelos a seguir para aquellos a quienes lideran y tomando decisiones no basadas en el beneficio propio ni en el beneficio común, sino en principios morales sólidos. Fundamento número 3. Si alguien se quedó atrás, me escribes en los comentarios, pastor, me quedé en la introducción y yo regreso por amor a ti. Si no, vamos a seguir avanzando. Fundamento número 3, fundamento filosófico número 3, visión y dirección. El número 1 es integridad y ética. El número 2 es, el número 1 es inspiración y motivación. El número 2 es integridad y ética. El número 3 es visión y dirección. Los líderes deben tener una visión clara del futuro y ser capaces de comunicar esa visión de manera convincente, proporcionando dirección y orientando a su equipo
u organización, entendiendo que esto se hace desde el interés a la persona. Punto número 4 de 6, capacitar y desarrollar. El liderazgo implica capacitar a otros, fomentando su crecimiento personal y profesional y brindando oportunidades que alcancen su máximo potencial. Vuelvo a repetir el fundamento número 4, capacitar y desarrollar. El liderazgo implica capacitar a otros, fomentando su crecimiento personal y profesional y brindando oportunidades para que alcancen su máximo potencial. Punto número 5, fundamento número 5, colaboración y trabajo en equipo. Colaboración y trabajo en equipo. Los líderes reconocen la importancia del trabajo en equipo y fomentan un ambiente colaborativo donde se valoran las ideas y las contribuciones de todos los miembros del equipo. Quiero repetir una vez más, el fundamento número 5 es colaboración y trabajo en equipo, dándonos a entender que los líderes reconocen la importancia de trabajar en equipo y fomentar un ambiente colaborativo donde valoren las ideas y contribuciones de todos los miembros del equipo. Y punto número 6, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Punto número 6, fundamento número 6 filosófico sobre términos de liderazgo, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a los cambios en el entorno y aprender de las experiencias, buscando siempre mejorar y crecer como líderes y como individuos. Voy a repetir el punto número 6 y el último punto, adaptabilidad y aprendizaje continuo. Cuando miramos en resumen estos 6 fundamentos filosóficos, ¿por qué para mí me es importante enseñarte estos fundamentos basados en la filosofía, lo cual abarca en cualquier ambiente profesional, personal, educativo, espiritual? Porque entiendo que nosotros que estamos en esta sala, en esta reunión, todos estamos aquí con el deseo de poder desarrollar un liderazgo efectivo. Todos tenemos el deseo de desarrollar un liderazgo sano, ejemplar. Yo hablaba en la introducción, si alguien se acaba de conectar, de que no solamente debe de interesarnos en esta conferencia cómo convertirme en un mejor líder, sino entender de dónde, de qué naturaleza nace este deseo de ser líder. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero pausando, nosotros ponemos como columnas, como fundamentos, estos principios del liderazgo, que son buenos para un pastor, que son buenos para un diácono, que son buenos para un líder de jóvenes, líder de alabanza, que son buenos para un gerente de un banco, para un gerente en una empresa, para un líder de equipo, para un líder de grupo en la universidad. O sea, cada uno de estos puntos son versátiles en su aplicación en cada uno de los ambientes de nuestras vidas. Y entonces cuando analizamos estos 6 puntos filosóficos, entendemos, por favor, amados míos, que el desarrollo de un líder se muestra en su interés de beneficiar a los demás. No sé si dije eso bien. El desarrollo de un líder se manifiesta por querer beneficiar a alguien más. Entonces la preocupación del líder es los demás. ¿Cómo van los demás? Entonces cuando miro, por ejemplo, la inspiración y motivación es por los demás. La integridad y la ética es por los demás. La visión y la dirección es por los demás, para no ser ciegos que guían a ciegos. Capacitarse y desarrollarse es para poder estar siempre preparado para ayudar correctamente a alguien más. Poder entender el trabajo en equipo es para poder ayudar a que otras áreas avancen y los que están en esas áreas también.
Y la adaptabilidad y el aprendizaje continuo es para poder seguir avanzando en el desarrollo del liderazgo para el beneficio de alguien más. Viéndolo desde esta manera, la filosofía del término de liderazgo se centra en la capacidad de una persona para influir, guiar y motivar a otros al logro de metas comunes o el cumplimiento de una visión compartida. Cuando lo vemos desde esta perspectiva filosófica, entiendo que si me voy a desarrollar en una área de liderazgo, tengo que hacerlo con el interés de beneficiar a quienes están en esa área. Creo que Ramón decía en el inicio de la conferencia que desde el inicio de los tiempos tenemos líderes. No sé si estamos de acuerdo con eso. Desde el inicio de los tiempos tenemos influencia de líderes. La pregunta sería, ¿dónde nació la necesidad de un líder? ¿Dónde nació la inspiración de alguien de actuar como líder? Si no fue al ver la necesidad de alguien más y querer ayudarle. Tú sabes que tú puedes ejercer liderazgo en cualquier área de tu vida cuando tú miras la necesidad en alguien más o en una área y tú te levantas y dices, quiero ayudar. Quiero ayudar. Estás ejerciendo un liderazgo. Lastimosamente, mis hermanos, amados míos, se nos ha mostrado un liderazgo autoritario. ¿Alguien ha sido partícipe de un liderazgo autoritario? En el trabajo, en la escuela, lastimosamente también en la iglesia, donde se nos ha brindado la idea que el liderazgo es ejercer autoridad. No es cierto. Permíteme decirte, quien te enseñó eso te lo enseñó sin la aprobación del Padre y sin la palabra. Porque el liderazgo no proviene del querer ejercer autoridad sobre otros, sino desde la naturaleza pura, santa, la naturaleza espiritual de Dios en nosotros, de querer ayudar a alguien más. Y mientras más deseo ayudar a alguien más desarrollo ese líder que está dentro de mí, esas habilidades de liderazgo que el Padre me ha dado en misericordia, se van a desarrollar porque hay un hambre de querer ayudar a alguien más. Los grandes líderes que tenemos en las iglesias y en las organizaciones se han desarrollado no por un deseo de ser mejores líderes. Como decía en el comienzo, no es de que mientras más practico ser líder, mejor me vuelvo, sino mientras más crece mi necesidad de ayudar a otros y mi deseo de ayudar a otros, me desarrollaré como un mejor líder. Si estoy hablando con alguien personalmente, si sientes que estoy hablando contigo personalmente, por favor entiende que si el deseo de liderazgo que está en tu corazón no proviene porque simplemente quieres ayudar a todos los que te rodean y estás dispuesto a pagar precios por eso, estás dispuesto a ponerte de último para que otros avancen más que tú, entonces tu naturaleza o el deseo natural de querer ser un líder ha venido de un lugar contaminado, de un lugar carnal que simplemente quiere ser autoridad de otros, estar por encima de otros y no realmente ser una ayuda para otros. Cuando nosotros vemos en la Biblia, nuestro querido Ramón mencionó a varios personajes y creo que todos eran del Pentateuco, líderes primarios, patriarcas, que nos enseñaron este tipo de liderazgo. Un liderazgo de ayuda, un liderazgo de amor, un liderazgo de que estoy interesado que te vaya bien, de que estoy interesado de que avances y que si avanzas más que yo, me sentiré muy feliz porque entendí que hice bien mi trabajo. Pero lastimosamente ha venido una ola carnal, pecaminosa, a querer atraer los corazones de aquellos que tienen las habilidades de ser líderes, líderes de mucha influencia, pero quieren ejercer autoridad. Una vez platicaba con unos amigos de universidad y platicábamos algo acerca de un grupo de personas. No sé si te ha pasado a ti en la escuela, en la universidad o en el trabajo, que eres pésimo trabajando en equipo, pésimo, eres de lo peor para trabajar en equipo, pero que si te ponen líder o coordinador de ese equipo,
De repente transicionas en ser pésimo trabajando en equipo y te conviertes en el mejor líder de equipo. ¿A quiénes le ha pasado? Padre, ten misericordia de los corazones mentirosos. Nos ponen a trabajar, el profesor, hagan este trabajo en equipo, decimos, trabajar en equipo, fulano de tal, no escuchan lo que digo, yo quiero opinar. No, 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 tú vas a ser el líder del equipo y de repente nos sentimos emocionados. Esa es una naturaleza carnal de liderazgo, donde me emociona estar por encima de otros, pero no me emociona de igual manera trabajar con otros. Lo quiero decir una vez más, me emociona estar por encima de otros en el trabajo en equipo, pero no me emociona el simple hecho de trabajar junto con otros. Proviene, nace, se da a conocer una naturaleza carnal. Hay un documento en la revista Forbes, es una revista de Estados Unidos muy conocida, y hay un autor de esta revista que se llama Ben Weber, y Ben Weber dice lo siguiente, está en inglés, yo lo traduje lo mejor que pude, y él habla acerca del término liderazgo. La palabra liderazgo o leadership en inglés termina la palabra leadership especialmente con un término que él desarrolla en un artículo en esta revista y dice lo siguiente. Dice que cuando se forma el elemento de esta palabra, la etimología de la palabra, cuando utilizan la palabra ship, que significa barco, se podría decir, o embarcación, y hay otras palabras que también involucran este término en el final de lo que están compuesta la palabra. Y dice Ben Weber en este artículo que todos pueden querer ser un líder, pero no todos pueden ejercer el liderazgo. Estas son palabras de Ben Weber en la revista de Forbes. Y dice, cualquiera puede ser líder, por cualquiera puede agarrar 2 o 3 gatos y decir, escúchenme, yo mando aquí. Y síganme, cualquiera. Pero no todos van a poder ejercer el liderazgo. Por eso la conferencia de hoy no es cómo ser un líder, sino el desarrollo del liderazgo. Ben Weber pone cuatro pasos, 4 facetas importantes según su criterio en esta revista para poder complementar la palabra, para no solamente ser un líder, sino poder ejercer el liderazgo. Y no sé si hace sentido esto, amados, no es lo mismo querer ser un líder a querer ejercer un liderazgo, no es lo mismo. Dice Ben Weber 4 cosas. La primera sería conciencia de sí mismo. La segunda sería conciencia social. La tercera sería autogestión. Y la cuarta sería gestión de relaciones. En conclusión, dice Ben en su artículo en la revista de Forbes, para poder ejercer un liderazgo, dice, ser un líder para ti antes de ser un líder para otros es la definición de un liderazgo. Para Ben Weber, claro, no es Biblia, Ben Weber no es un apóstol, es un autor que tuvo una participación en una revista y él aclara algo que para mí se me quedó muy cerca de mi corazón cuando leí este artículo. Para poder ser un liderazgo tendrás que ser un líder para ti antes de querer ser un líder para otros. Ser alguien ejemplar, alguien de autogestión, de conciencia de sí mismo, para entonces poder tener conciencia social y gestión de relaciones. Quiero citar si estás conmigo, me haces una señal de vida. Estamos aquí todavía. Voy un poco rápido porque me siento perseguido por el espíritu del reloj. Siento que me acosa. Cada vez que miro la hora, no pasan minutos, pasan 5, pasan 10. Alguien que interceda, por favor. La hora va a una velocidad increíble y lo que pensé que iba a abarcar en corto tiempo, todavía no le he abarcado. Así que quiero ir un poco rápido porque tenemos unos 15 minutos y después tendremos unos 5 o 10 minutos para preguntas. Y si el Señor me da el entendimiento y la sabiduría, yo les responderé. Hay 6 autores que hacen menciones ejemplares cuando hablamos
del liderazgo. Por ejemplo, Pablo Hoff, en el libro El Pastor como Consejero, dice: el verdadero líder es aquel que no solo da órdenes, sino que también camina junto a su equipo, dando a entender que la naturaleza espiritual de Dios, que manifiesta ese sentido de liderazgo, no es para dar órdenes, sino es porque yo deseo acompañar a alguien. Tú podrías poner eso en letras grandes, que cuando es el Señor que pone el sentido de liderazgo en nosotros, no queremos dar órdenes, queremos acompañar a alguien. Un sentido de acompañamiento más que un sentido de señorío. Creo que eso es muy importante. Voy a leer dos más de entre los 6 que tenía. Por ejemplo, Miguel Núñez, un autor, un pastor también, dice en su libro Siervos para su Gloria: el verdadero líder no busca ser servido, sino sirve a los demás. Charles Spurgeon, uno de los mejores autores que podemos tener, o Carlos Spurgeon, en sus sermones, los sermones de Spurgeon, uno de los apuntes de sus estudiantes, dice algo muy específico. Dice: el liderazgo cristiano consiste en ser un siervo de todos, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. Son pequeñas frases de autores que he decidido leer en el transcurso de la vida, autores confiables, que se unen a esta idea, mis hermanos, que el liderazgo carnal es aquel que de alguna manera está buscando sus beneficios propios, llenar algunas inseguridades que pueden haber, más que el líder o el liderazgo, según el Espíritu de Dios en nosotros, quiere servir, quiere acompañar, quiere ayudar, quiere que otros avancen, quieren que a otros les vaya bien, y hay un interés profundo por los demás y no por el mío. El día que yo decido aceptar el pastorado, hace 7 años que soy pastor de una iglesia, he sido líder por muchos años más, he sido encargado de predicar la palabra por otros años más, pero pastor en general. Recuerdo que lo que me alegró, o lo que yo deseaba en su instancia, en su momento, era la habilidad de poder, que el Señor me posicione en un lugar, que me siembre en un lugar y que yo pueda ayudar a otros. Yo recuerdo que hace mucho tiempo yo hice una oración, mi esposa me la recuerda cada rato porque a mí se me olvida. No porque se me olvide cumplirla, sino que cada vez ella me dice: recuérdate decir esto cuando expongas. Recuerda tu frase, me dice. Y yo dije: Señor, yo quiero poder ser aquel mendigo que un día encontró el pan y que se lo puede compartir a otros mendigos. Yo no se lo quiero vender a otros mendigos. Yo no quiero poner 12 pasos para comer el pan que yo comí. Yo simplemente quiero compartírselos. Que es la misma naturaleza que había en Pedro después de su zarandeada, de su proceso, de su caminar solo, donde Jesús se manifiesta a él primero. La palabra lo establece como Cefas en su interpretación de Pedro. Y cuando Pedro sale de este proceso, de esta zarandeada de haber negado al Señor, se encuentra con aquel cojo que todos conocemos, ¿verdad? Todos conocemos aquel cojo que está en el templo La Hermosa, en la puerta. Y Pedro hace una confesión de liderazgo fundamental, mis hermanos. Pedro comienza su liderazgo y la palabra no está presentándonos este orden en la literatura por coincidencia. No nos va a enseñar que Pedro, el que fue un discípulo bueno para nada, perdón por mi inglés, un discípulo bueno para nada que era Pedro, que era bueno para violentar, que era bueno para que el adversario hablara a través de él, que era bueno para muchas cosas, pero que no era efectivo. Ahora transicionaba a ser un apóstol efectivo totalmente, un patriarca de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué pasó con Pedro?
¿Qué pasó en la transición de Pedro? Cómo Pedro se convirtió en un líder que quería vanagloriarse en sí mismo, a un hombre que ejercía un liderazgo donde entronaba a Jesucristo y daba su vida por el servicio a los demás. Pedro expresa esa transición cuando está enfrente de aquel paralítico, aquel cojo, y le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y aquel hombre recibe la restauración total de su persona, de quién es, y entra en el templo gozosamente. ¿Qué entiendo yo acerca de esto? Que Pedro tuvo que entender, primero, tuvo que entender el liderazgo de nuestro Señor Jesucristo sobre su vida para él poder ejercer un liderazgo sobre la vida de los demás. Recuerden, amados hermanos, que hay un orden. Y el orden es de que el Señor es nuestro Señor. Qué profundidad la que acabo de decir, ¿verdad? El Señor es nuestro Señor. Y si no entendemos esa revelación, que para muchos puede ser muy simple, pero realmente es compleja, vamos a querer enseñorearnos de los demás. Otra vez. Lo malo de Zoom es que no puedo verlos ni escucharlos. No sé si se me durmieron ya a esta hora. Amados hermanos, les quiero advertir de algo como siervo de Dios. Cuando mires a un hombre que quiere ejercer señorío sobre ti, date cuenta que el Señor no es su Señor, que no tiene la revelación del Señor Jesucristo sobre su vida, y por lo tanto anda por la vida queriendo ejercer señorío sobre otros, entendiendo que si Él no es el Señor de esas vidas se van a perder, estarán sin cobertura y serán almas perdidas. Ese hombre ejerce un liderazgo carnal que no ha tenido la revelación de Jesucristo, la revelación del señorío de Dios sobre nosotros. Cuando tú y yo entendemos el señorío del Eterno sobre nuestras vidas, entenderemos que no somos señores de nadie, que todos tenemos un mismo Señor, que simplemente, según la definición de obispo, en aquella analogía de un niño, somos hermanos mayores cuidando hermanos pequeños. No sé si estás conmigo. Esto está silencio. Creo que hasta los de multimedia, los de multimedia digan mi amén. Ay, qué lindo ese amén, Dios mío, lo sentí en el corazón, gracias. Está muy interesante la información. Ala, qué lindo. Qué lindo, gracias. Amén. Bendecidos. Gracias. Es la enfermedad del predicador, ¿verdad? Que necesita a veces recibir eso de que estamos juntos, no una aprobación, porque quien me aprueba a mí es el Señor. Pero qué lindo estar juntos, amados. Quiero repetir eso una vez más porque creo que alguien se va a llevar eso de tarea. Y permíteme decirte, sé que aquí hay personas de diferentes lugares y digo esto con mucha reverencia. Si estás en una iglesia donde tu pastor quiere ejercer señorío sobre ti, corre por tu salvación, corre por tu vida. Porque no hay peor cosa ser pastoreado por alguien que no es pastoreado. No hay peor cosa que ser guiados por alguien que es ciego. Y todo hombre de Dios que ejerce un liderazgo en la naturaleza del Espíritu de Dios, te mostrará al Señor como el Señor. Y yo simplemente soy un hermano mayor para ti. O algunos han interpretado, yo ejerzo una paternidad espiritual sobre ti, pero no la paternidad de Dios, sino ese cuido. ¿Cuántos de ustedes que han sido hermanos mayores han dicho, ven a ese piojito que anda ahí? Yo fui como un papá también para ese piojito que anda por ahí, para esa piojita que anda por ahí. Espero que piojito no sea una mala palabra en su país. En mi país es un hermano pequeño. Nosotros los hermanos pequeños decimos piojitos. ¿Alguien ha dicho eso? Yo soy tu segundo papá, respétame. Claro que no somos su papá. Somos hijos del mismo papá. Pero a mí se me dio un liderazgo sobre tu vida. Te cuidé y ahí estuve. Nuestro papá me dio una orden de cuidarte. Amado, si terminaría aquí la conferencia, esto fuera suficiente de entender. Yo recibí una orden de cuidarte, pero no recibí orden de ser tu Señor.
yo no puedo ejercer señorío sobre nadie. Y les ruego, por favor, que la naturaleza que les motivó a unirse a esta conferencia, que no sea la naturaleza de querer ser señores de los demás. Y que si lo es, a través de la conferencia puedan ser libres de eso y entender que un liderazgo ejemplar es aquel que obedece una instrucción de un padre por amor de un hermano. Ese es un liderazgo ejemplar. Si seguimos observando la dinámica, por ejemplo, cuando viajamos a 1 Corintios capítulo 4, ¿cómo vamos con el tiempo, Ramón? Tú me tienes que mandar una tarjeta amarilla por ahí. Pero ya estoy, ya estamos casi. ¿Qué? Ok. 1 Corintios capítulo 4. Primero que todo tenemos que entender el estado de los Corintios. Un pueblo totalmente dividido, rivalizado. Un pueblo que tuvo que haber sido entristecido para poder entender la función apostólica sobre ellos. No sé si han leído las dos cartas de los Corintios, pero en su segunda carta Pablo les hace saber a ellos: me gozo de haberlos entristecido literalmente. ¿Pero por qué tuvo que entristecerlo? Porque el corazón de ellos estaba envaneciendo por la vanagloria de líderes, la vanagloria de liderazgos que ejercían sobre ellos. Y entonces cada quien, miren, un líder carnal es culpable de su carnalidad, pero también es culpable aquel que idolatra esa carnalidad, que acepta esa carnalidad. Ambos son iguales de culpables. Porque Corinto habían tomado a Apolos, a Pablo, a Pedro y aún a Jesucristo, y habían hecho como que grupis. No sé si entienden la palabra, el término grupis, cliques. Y yo soy de aquí, yo soy de allá, y mi predicador, y este es mi pastor. Y los que se creían más espirituales, como siempre hay hermanos que se creen más espirituales, dijeron: yo no creo ni en Apolos, ni en Pedro, ni en Pablo, yo creo en Jesucristo. Y todo esto desarrolló una problemática que Pablo tuvo que corregir en ellos. Porque ni el líder debería tener una carnalidad para liderar, pero tampoco el que está siendo liderado debería tener un estado carnal que le guste recibir un señorío de un hombre. Acabo de decir un trabalengua, no sé si me entendieron. Lo dije en chino y en francés, que ni yo lo entendí, pero sé que era de Dios. A ver si me sale mejor. Está mal el líder carnal. Está mal. Pero también está mal el que se deja liderar por el carnal, porque no ha recibido tampoco la revelación del señorío de Dios, y entonces busca ese señorío en el hombre. Y amados, ¿cómo nos gusta ser enseñoreados por hombres? Amamos. Dios. Alguien póngame cara de que no es contigo. Pon cara seria, religiosa, espiritual. No es conmigo el asunto. Amamos ser enseñoreados por hombres, porque es más fácil ser aprobado por un hombre desde la apariencia que ser aprobado por el Espíritu Santo, que conoce las intenciones del corazón. Cuando miramos, les dejé una cita, pero vamos a dejarlo ahí. Cuando miramos en el término de un líder confiable, para mí un líder confiable es Pedro. Pablo también, pero Pedro en específico es un líder confiable. Pedro es un líder confiable porque si ustedes viajan conmigo a Gálatas capítulo 2, bienvenidos si tienen su Biblia. Vamos a abrirla para que nadie vaya a decir ni un versículo leyó el hermano. Vamos a Gálatas capítulo 2. Conocemos el estado de los de Gálatas, pero es bien interesante que mientras los de Gálatas están recibiendo su cátedra, su reprendida apostólica, porque se han dejado engañar por un evangelio contrario al que les fue fundamentado, adquirieron mañas literales, que son mañas. Gálatas 5 son mañas. Adquieren una manera mañosa de vivir. Y entonces el apóstol tiene que enseñarles de que si van a ser del Espíritu,
Tendrán que vivir por el Espíritu y crucificar sus pasiones y sus deseos. Y anterior a eso les muestra el fruto del Espíritu Santo, que conocemos cuál es el fruto del Espíritu Santo. En toda esta cátedra que el apóstol Pablo le está dando a los de Gálatas, hay una pausa en el capítulo 2, en el versículo 11 al 14, donde encontramos a Pedro siendo un mal líder. Y quizás no un mal líder, siendo hipócrita, no sé cómo ponerlo en otras palabras. Encontramos al gran Pedro, al Pedro que acabo yo de decir que es un ejemplo a seguir. Estaba entre los gentiles, si conocen el texto, bienvenidos, si no, por favor, léanlo. Pedro está entre los gentiles, específicamente entre los de Antioquía, con otros hermanos de la circuncisión, dice el texto. Y cuando estaba Pedro con los de Antioquía, comía con ellos, convivía con ellos y les compartía el evangelio. Por supuesto, la función apostólica. Pero cuando venían los hermanos de la circuncisión, Pedro rechazaba a los gentiles de la no circuncisión y estaba viviendo una vida, un ministerio, ejerciendo un liderazgo hipócrita sobre ellos. Entonces viene Pablo y lo corrige. Y corrige la manera en la cual estaba ejerciendo su liderazgo en Antioquía. Un liderazgo hipócrita, un liderazgo donde se avergonzaba de ellos porque tenía temor de los de la circuncisión específicamente. Amados, si Pedro hubiera sido dominicano o guatemalteco o argentino, colombiano, uruguayo, se hubiera armado ahí. Amados, se hubiera armado. Yo lo hubiera armado ahí. ¿Cómo es posible que Pablo, amados, Primera de Corintios, capítulo 15, desde el versículo 7 al 11, apúntalo, no lo busques, o si lo buscas, amén. Primera de Corintios, capítulo 15, del 7 al 11, Pablo aclara que en el orden apostólico él es el hermano menor. ¿Me doy a entender? Pablo está diciendo, en el orden apostólico, yo soy el hermano menor. O sea, yo soy el adoptado, soy el chiquito de la casa. Y está mostrando su reverencia ante los apóstoles, entendiendo lo que Pablo sabe de él mismo. Pablo no estaba brincando orden. Pablo ejerció un liderazgo sano porque estaba preocupado por los de la no circuncisión. Y Pablo entendió, tendré que corregir a un hermano mayor, pero no lo hago por querer brincarme la escalera, sino lo hago por amor a los de la no circuncisión, los gentiles. ¿Por qué digo yo que Pedro es ejemplar? Que Pedro debería ser un ejemplo a seguir en la naturaleza del liderazgo. Porque este es el único error que leemos a Pedro, bíblicamente. Es el único error claro que le vemos a Pedro después de su zarandeada. Aclaro, por favor. Después de su zarandeada, es el error más notorio que vemos en Pedro. Y vemos una corregida vergonzosa de un apóstol que se acaba de unir, que acaba de convertirse. ¿Por qué digo que Pedro debería ser ejemplar? Porque en el final de los tiempos de Pedro, en el final de la vida de Pedro, cuando él escribe sus epístolas, es increíble que Pedro recomienda a Pablo. No sé si me voy a entender. Tenemos a un líder mayor siendo corregido por un líder menor. Y la respuesta del líder mayor en una de sus epístolas, recomiendo a Pablo y a las epístolas de Pablo. Los recomiendo. Me deja entender a mí que un líder que está en la naturaleza de Dios no tiene miedo de ser corregido por nadie. A mí nadie que me diga, no, yo soy pastor y solo que el apóstol me corrija o mi pastor me corrija. No podemos ser corregidos por quien sea, por amor al cuerpo. No por el hermanito que quiere corregir a todo el mundo y que a todo le mira algo malo. No ese hermanito que, no, por favor. No estamos hablando de él. Estamos hablando de
aquellos que con integridad y con amor quieren corregir algo en nosotros, no para decir en su casa, tuve que corregir al pastor. Me extraña, lo puse en su lugar. Sino porque en su naturaleza espiritual de Dios quería provocar un bien al cuerpo. Y en ese momento el mejor bien que le pudo hacer el cuerpo era corregir. Y el mejor bien que le hizo Pedro al cuerpo fue dejarse corregir. Los apóstoles tenían una costumbre. Ustedes pueden confirmar lo que voy a decir en Hechos capítulo 17, versículo 11. Pero el 17 en específico, capítulo 17, del 11 en adelante. Puede ser que unos versículos antes también. Los apóstoles deseaban que sobre los que ellos ejercían liderazgo, confirmaran todas las cosas con las escrituras. Los apóstoles no decían, yo dije esto, y esto se hace, y esto se cumple, porque no ejercían señorío, eran hermanos mayores. Entonces, está el caso de los de Berea, que confirmaban con las escrituras lo que los apóstoles les decían. Y los apóstoles no se sentían ofendidos por eso. ¿Quién eres tú de querer corregir lo que yo te estoy diciendo con la palabra? Mi respuesta es, ¿quién eres tú de no querer ser corregido con la palabra? Los apóstoles felicitaban a los que decían, vamos a ver si es cierto. Porque un líder no se hace señor de la palabra. Un líder da a entender que así como ustedes y yo, todos somos enseñoreados por la palabra. Y que yo sea hoy el conferencista no quiere decir que tengo yo autoridad sobre la palabra. Quiere decir que por su misericordia, su eterna misericordia y también dedicación a estudiar, he aprendido, he entendido algo. Pero eso no me deja entender a mí que puedo ejercer autoridad sobre ti con la palabra. Todos estamos sujetos a la misma autoridad que es la palabra, la verdad. No sé si alguien puede absorber esto conmigo. Quiero comenzar a cerrar. Dios mío, tengo tanto más que hablar, Ramón, no sé qué hacer. Pero no, me niego a ser el conferencista que terminó a las 12 de la noche. Estamos bien, pastor, estamos bien. Ni te veo, yo creo que ya te fuiste, Ramón. Yo creo que te fuiste ya. Es que en Atlanta es más tarde. ¿Qué hora es en Atlanta? 10:50. Mira para allá. Voy a terminar en 5 minutos porque deseo tener 5 a 10 minutos abierto con ustedes. Voy a brincar a mi conclusión con mucho dolor, porque sé que hay muchas cosas enriquecedoras en el entendimiento de la palabra que creo que podrían aportar a todos. Pero voy a cerrar con la confesión de Pablo a Timoteo en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 12 al versículo 16. Antes de leerlo, por favor, pon tu mano en tu frente y di que yo no lea este contexto bíblico de la manera que me lo enseñaron. Señor, borra de mi cassette la manera que me enseñaron este contexto. Por favor, haz un milagro. Porque de alguna manera nos enseñaron que este contexto es para jóvenes. Primero que todo, Tito no era un joven. Tito no era un joven. Tito era un hombre hecho y derecho. Y el resto ustedes lo saben. Era un ministro de la fe. Como yo decía, también era un hombre aprobado por Pablo que visitaba las iglesias. O sea, no estamos hablando de un Timoteo que era un chico en la fe, no. El muchacho de la iglesia, el que no. Estamos hablando de un ministro. Estamos hablando de alguien que ejercía de alguna manera también el ministerio apostólico y alguien que era un líder aprobado. Pablo le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Por favor, dime que borraste todas las prédicas que te dieron en los servicios de jóvenes de este versículo.
las 48 prédicas que te predicaron de este contexto, Pablo está motivando al ministerio, la función apostólica nueva que estaba ejerciendo Timoteo, a que, aunque estaba ejerciendo eso, que no dejara de ser ejemplo. No sé si me doy a entender en tan poco tiempo. Pablo no está hablando del joven Timoteo, sino del ministerio que están haciendo en Timoteo, esa función apostólica, esa extensión de Pablo. Y que porque ahora está ejerciendo dicha confianza ministerial, que no perdiera la habilidad de ser ejemplo. Amados míos, oro en el Señor, que el día que el Señor te comience a usar en el liderazgo, que no se te olvide que tienes que seguir siendo de ejemplo, que sigues siendo una oveja en el redil, que sigues siendo un hermano también, y que en la venida del Señor todos somos su iglesia. No perder esa identidad, porque estamos ejerciendo un liderazgo con influencia. Sigue diciendo en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo oré chistosamente, pero de corazón genuino, que la próxima vez que tú leas 1 de Timoteo capítulo 4, no pienses en el servicio de jóvenes que te predicaron esto, sino piensas en el llamado a ejercer un liderazgo a través del Espíritu de Dios. Ese llamado que el Señor nos hace en esa naturaleza, cuídate de ti mismo. Porque si no serás un líder que desearás enseñorarte de los demás. Vas a desear ejercer autoridad sobre otros. Vas a amar tener la última palabra y que todos te digan amén como usted diga. Amarás eso, pero te echarás a perder. Y Tito le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora que estás haciendo todo esto, cuídate de ti mismo y cuídate de la doctrina. Porque permítanme decirle, mis amados hermanos, el hecho que estemos ejerciendo un liderazgo no nos hace inmune a la doctrina, no nos hace inmune a la palabra. Lo que me aplicaba hace 20 años me sigue aplicando hoy. No sé si me doy a entender. Para terminar, tristemente, créanme que quisiera seguir una hora, como decía en la introducción, hablar acerca del desarrollo de un liderazgo y de la naturaleza de él. Necesitaríamos varias horas para entender esto y lastimosamente hoy no salí de la introducción, por amor a Dios, pero creo que fue suficiente para aportar enriquecimiento a nuestras vidas. Quiero darte 4 conclusiones que puedas apuntar, por favor. Gracias a los que se han mantenido con la cámara encendida, me han hecho sentir muy bien, me han hecho sentir muy, muy acompañado. Gracias por eso. 4 conclusiones a las cuales he llegado. La conclusión número 1. En la naturaleza carnal, un líder es aquel que usa a otros para su propio provecho. Lo repito. Mi primera conclusión es la siguiente. En la naturaleza carnal, un líder es aquel que usa a otros para su propio provecho. En la naturaleza espiritual de Dios, un líder es aquel que se sacrifica a sí mismo por el beneficio de los demás. Voy a leer todo junto. En la naturaleza carnal, un líder es aquel que usa a otros para su propio provecho. En la naturaleza espiritual de Dios, un líder es aquel que se sacrifica a sí mismo por el beneficio de los demás. Mi segunda conclusión a esta conferencia es, en la naturaleza carnal,
todos le sirven al líder y éste no sirve a los demás. En la naturaleza espiritual de Dios, el líder es el mayor ejemplo de servicio. Mi tercera conclusión a esta conferencia: el líder en la naturaleza carnal actúa como jefe y señor de los demás. Sin embargo, el líder en la naturaleza espiritual de Dios actúa como siervo de Dios y de todos los demás. Siervo de Dios y siervo de todos. Y mi cuarta y última conclusión a esta conferencia: el líder en la naturaleza carnal no recibe corrección de otros. El líder espiritual de Dios recibe la corrección con gozo. Una vez más, el líder en la naturaleza carnal no recibe corrección de otros. Sin embargo, el líder espiritual de Dios recibe la corrección con gozo. Amados míos, mis últimas palabras antes de darles el tiempo, si tienen preguntas. Mis últimas palabras son las primeras que dije. Que puedas poner en observación qué fue lo que te motivó a recibir esta conferencia. Si fue un deseo de superioridad, si fue un deseo de ejercer de alguna manera mejor autoridad sobre otros, si fue un deseo de crecer tu red, tu grupo, tu servicio, tu iglesia, si fue todo lo que viene de una inspiración carnal que pueda ser filtrado por el Espíritu de Dios y su palabra, y que puedas entender que un líder que está ejerciendo un liderazgo desde la naturaleza espiritual de Dios lo hace por obediencia al Padre y por amor a sus hermanos. No se trata de números, no se trata de efectividad, no se trata de logros, no se trata de absolutamente ninguna de esas herramientas. Se trata simplemente un acto de obediencia por amor. Somos aquellos hermanos mayores a cual el Padre ha dicho, cuiden a sus hermanitos. Y nosotros dijimos, sí, papá, los vamos a cuidar. Esa es la naturaleza espiritual de Dios en los corazones de aquellos que han deseado desarrollar un liderazgo en cualquier área de la vida. Alguien diría, pastor, ¿y si quiero ejercer un liderazgo en la área empresarial? Si quiero ejercer un liderazgo en la área de mi escuela, de mi universidad. Creo fielmente que esto aplica, pero también aplican los 6 fundamentos filosóficos que hablamos anteriormente. Recuerden que hablamos acerca de la filosofía del término de liderazgo, que es una herramienta que es útil en gran manera. Amados, termino. Me dicen los de multimedia que quieren que vuelva a mencionar el segundo punto de mi conclusión. El segundo punto de mi conclusión es: en la naturaleza carnal todos le sirven al líder y éste no sirve a los demás. En la naturaleza espiritual de Dios, el líder es el mayor ejemplo de servicio. Quiero ceder mi tiempo a ustedes. Fue un tiempo corto, pero creo que lo aprovechamos a gran manera. Agradezco a todos los de la directiva de Caleo Global. Los amo mucho. Un abrazo a cada uno. Gracias por tomarme en cuenta entre tantas otras personas que hubieran sido excelentes expositores que me sobrepasan a mí. Gracias por tomarme en cuenta. Es de mucha honra. Y sin más que agregar, si hubiera alguna pregunta, por favor la pueden hacer con respecto al tema. Pueden hacer la pregunta y de esa manera poder responder si el Señor nos da la sabiduría y el entendimiento. Y al finalizar le entregamos el tiempo a nuestro hermano Ramón. ¿Alguna pregunta o alguna duda?